Cada uno tiene su forma de entrevistar y también contar su vida. Es algo mágico de esta revista. Y hoy les quiero contar algo que es muy significativo de mi vida. Desde chiquitito fui un poquito diferente. Hablé a los 9 meses, sabía contar desde los 7 y no hice segundo grado porque en la escuela me iba muy bien. Era de muy pocos amigos y caminaba de puntillas. Y aún lo sigo haciendo, les voy a contar. Soy hijo de una profesora de educación especial, la mejor del mundo. Y desde el día en que nací, vio señales de que su hijo tenía algunos rasgos de espectro autista. Hizo lo que pudo junto con mi papá, criarme y hacerme y también darme las mejores herramientas para que fuera lo más social posible. El corazón de mamá nunca miente. A los 18 años, un médico especialista me diagnosticó con un espectro autista bajo, pero la crianza que tuve me ayudó muchísimo a desempeñarme como la persona que soy hoy. Eso no me hace ni más ni menos que nadie. Mi espectro es muy bajo, pero si fuera alto les diría, ¿y qué? Sí se puede. Y no les miento, mis habilidades sociales son muy poquitas. A veces la gente me dice, pero trabaja en televisión, pero esa no es mi fobia. Mi fobia es donde siento temor cuando estoy en una casa con mucha gente que no conozco o cuando me presentan a alguien desconocido. Se vuelve una tormenta literalmente en un vaso de agua. Mi caso es el de 1% de la población mundial que tiene espectro autista. Somos millones de personas y que por diferentes razones son diagnosticados cuando ya es muy tarde. Este 2 de abril se celebra el Día de la Persona con Autismo. Lejos de ponerme como ejemplo, les quiero decir que no juzguen a nadie por alejarse en el trabajo, porque no quiere salir o porque no quiere hablar. El mundo a veces se nos hace blanco o negro y es muy difícil para las personas con un espectro autista ver el gris. Pero para eso hay especialistas. Hoy vamos a abordar el tema en compañía de la médica Juliana Senjo y también la programadora neurolingüística Carla Vargas, médica especialista en neurodesarrollo, pediatra también, y Carla Vargas, coach y también programadora neurolingüística. Ambas, gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Muy feliz de estar acá. Gracias, Sergito. Gracias, Sergio, por este tema tan importante. Abril es un mes que creo que es de celebrar y conmemorar y entender de que es una condición. Y ese 1% quisiera decir que, bueno, es 1 de cada 100, ¿ok? Entonces, ¿cuánta probabilidad hay de que a nuestro alrededor hay una persona con espectro? Y es que muchas veces juzgamos a la persona porque la vemos cerrada tal vez en su mundo. Pero entender, cuando escribí esta introducción, entender el negro, que solo hay negro o blanco y que no hay grises, cuesta. Claro, claro, y es importante entenderlo y verlo. Hay un término que me gusta mucho que se llama, dentro de esa inflexibilidad cognitiva, del neurotípico, en el que creemos que existe lo normal, en que juzgamos que lo normal debería de ser. Y recordemos que hay una condición, y dentro del espectro del autismo es una condición que nos habla, un espectro de características dentro de una condición que es biológica y que viene desde etapas embriológicas. Así nacemos. Y cuando que estamos en un mundo donde lo normal debería ser, donde creemos que es esto, blanco o negro, desde pequeños, personas dentro de un espectro van a creer que tengo que encajar en algo que la sociedad misma nos está forzando a hacer. Carla, las habilidades sociales a veces de las personas son muchas veces juzgadas. Decimos, esa persona es introvertida, esa persona no quiere hablar con nadie, pero no sabemos que hay un trasfondo, que puede haber hasta una afección. Es que la habilidad social no es un don que uno tiene o que carece, sino más bien es como un músculo que igual se puede entrenar. Y obviamente en una persona que tiene autismo es aún quizás más evidente. Las habilidades sociales son de las cosas que nos tenemos que aprender, digamos, desde la infancia, a poder desarrollarnos aún mejor. Esto, desde la programación neurolingüística, se enseña muchísimo de que la persona pueda desarrollarse de la mejor manera en patrones de comunicación asertiva, en también cómo podemos lidiar con el lenguaje no verbal, que muchas veces no sabemos interpretar porque no nos lo han enseñado, y también anclajes emocionales para situaciones donde estamos en entornos sociales y la ansiedad quizás se nos dispara, ¿verdad? Entonces, sí es importante y evidente, ¿verdad?, que la habilidad social es algo que debemos aprender desde niños, y no solamente para las personas que tienen autismo, sino más bien para todos en general. Y esto, de ahí empieza también la inclusión, cuando también nos logramos ver
como personas que podemos interactuar con otras personas. Quizás tener una conversación que sea fluida para esa persona que tiene autismo, el poder sostener la mirada también en una conversación, son pequeñas, grandes victorias para esa persona si se refuerzan positivamente. Doctora, la persona con espectro autista, pues lo estamos viendo que desde niño no fueron diagnosticados. Esas personas que desde niños no fueron diagnosticados y que presentan el espectro autista, ¿van a mostrar algún síntoma en específico? Claro, vamos a tener que, bueno, hay que entender que muchas veces dentro de esta condición ya ellos de base son así, ¿verdad? Y el tema que ella toca acá es súper importante porque cuando dentro del concepto está en que dentro de los síntomas nucleares del autismo que van a empezar desde etapas tempranas de la infancia, adolescencia y en la etapa adulta, hay 3 síntomas principales y vamos a hablarlos no como síntomas sino como el núcleo dentro del espectro del autismo. ¿Y cuáles son? Vamos a hablar de la inflexibilidad cognitiva, la parte de intereses repetitivos y restringidos y ese déficit en la comunicación y la interacción social que dentro de la persona ya es una condición de base que se trae. Ya él, por ejemplo, el hecho de entender que sí o sí tenemos que ejercer ciertas características de base no lo tenemos. Y quisiera tocar hoy, súper importante, la diferencia que existe en cuanto al género, hombre o mujer. ¿Por qué? Porque es súper amplia. La incidencia en cuanto a cuando leemos y si buscamos por internet, dice la diferencia entre hombre o mujer es de 4:1. Realmente los estudios son muy inespecíficos, es información muy poco certera. ¿Por qué? Porque en la mujer se manifiesta súper diferente. La mujer se va a manifestar como una mimetización o un camuflaje. La mujer es súper social. La mujer tiene ese espectro que es más bien muy empática. La persona que es súper estructurada, tiene una forma de ser casi que perfecta. Entonces, aquí es donde vemos que ese nivel de núcleos importantes, donde estamos hablando, que ese déficit de la interacción social no solamente va en que no quiere ejercer un contacto visual, sino también el cómo interpreto yo las relaciones, en qué nivel de empatía tengo, en cómo me tomo las situaciones del día a día, que por eso es tan importante cuando hablamos del espectro, hay características que hay que entender. Uno, entender que es una condición en la cual se nace y esto que dijiste, el entorno familiar, es súper importante porque cuando el entorno familiar y hoy en día este mes es importante para resaltar que debemos de empezar a cambiar y a nivel de inclusión es para entender de que son personas que es una condición de base y estamos creados a que tenemos que cambiar ciertas condiciones, pero también deberíamos de entender por qué, porque muchos de los síntomas que me estás diciendo es ante ese estrés que se lleva desde una etapa temprana a que tengo que encajar en algo que todavía no lo soy. Entonces, desde la inclusión creo que es importante entender qué es el espectro como tal. Carla, ¿cuántas veces se juzga a la persona? Y me pongo en ese lugar. ¿Cuántas veces se me ha juzgado porque no quiero salir, porque no quiero hablar, porque me siento agobiado por gente desconocida? Y juzgamos, pero no entendemos que hay un padecimiento, que hay una afección. Sí, pero para mí el juicio, ¿verdad? Aquí es como la cuna del desconocimiento. Y de hecho, por eso es que empezamos a etiquetar personas cuando realmente no nos hemos preguntado por qué esta persona tiene una reacción inesperada, por qué es que le cuesta sostenerme la mirada, por qué es que le cuesta tal vez relacionarse con otras personas. Y a partir de eso empezamos a etiquetar cuando realmente deberíamos empezar por comprender y decir qué es lo que podría hacer que esta persona se sienta más cómodo. Porque el juicio no nos lleva a nada, nos lleva más bien a desconocimiento, a crear barreras, a vivir en un mundo donde realmente la barrera debería ser una oportunidad de crecimiento y de aprendizaje. Nosotros aprendemos a incluir a las personas con autismo desde aprender a ver que la diversidad tiene que ser algo natural. Y somos todos completamente diferentes. Una persona no vale menos porque su cerebro funcione de una manera diferente. Todos vivimos aquí, en esta tierra, y como dicen, ¿verdad? La frase, ¿verdad? Cada cerebro es un mundo, cada cabeza es un mundo, y esto es aún más evidente para la persona que sufre, digamos, ciertas situaciones porque no encajan en la sociedad. No se trata de encajar en esa sociedad, sino más bien de aprender a interactuar desde la autenticidad,
porque una persona con autismo tiene mucha autenticidad y esas de las cosas tal vez que se pueden convertir, lejos de una historia de victimismo, más bien en una historia de transformación y de admiración. Bueno, si ustedes quieren compartir con nosotros, 7008-2378, abrimos nuestro teléfono para consultas en vivo. Doctora, la persona muchas veces, y seguimos en este tema de juzgar, no se entiende el entorno y el entorno nunca lo va a comprender, desde el entorno laboral, desde el entorno social, y lo vemos a veces como fallos que puede mostrar la persona con un espectro autista dentro de su vida social, dentro de su vida laboral, que nos haga pensar, sí, quizá esa persona tenga alguna afección y necesita ser hasta revisada por un médico. Y eso es importante entender que ha sido una línea de la vida desde etapa temprana, ¿ok? Y eso empieza desde etapas pequeñas, era de que es un ser humano que ha crecido bajo mucho estrés, no solamente físico a nivel social, sino también recordemos la parte sensorial, que es tan importante tanto desde la hipersensibilidad o la hiposensibilidad que estos individuos presentan. Entonces hay mucha carga de estrés que se lleva. De hecho, hay estudios en donde se sabe que las sustancias biológicas a niveles incluso del cortisol, en estos individuos hay una disregulación y que van a hacer que desde etapas adultas, ¿qué vamos a vivir? Bueno, vamos a vivir situaciones, por ejemplo, y dentro de los típicos problemas, vamos a ver las comorbilidades o condiciones asociadas dentro del espectro que se van a manifestar como son la depresión, la ansiedad, incluso lo que se habla del trastorno obsesivo compulsivo, muy llamado el trastorno límite de personalidad, o trastornos, por ejemplo, incluso el síndrome de Tourette, ¿verdad?, que se ha visto estudiado en todo esto. Entonces, como vemos, una de las características muy importantes, Sergio, es que cuando tenemos el espectro, lo más importante es diagnosticar tempranamente, ¿ok? Y principalmente, ¿por qué? Porque la sintomatología va asociada a las comorbilidades que tenga ese individuo por no se hizo una captación temprana y cuáles son aquellas condiciones que lo van principalmente a asociar. Cuando la persona es diagnosticada, la gente cree que inmediatamente se le va a enviar un tratamiento. Depende del tipo de espectro y eso yo creo que hay que explicarlo. Hay diferentes tipos de autismo, puede estar aquí o puede estar aquí. Ok, lo primero, y yo soy muy clara cuando hablo con nuestras familias, ¿verdad? Lo primero es que entendemos que, y algo que yo quisiera empezar a cambiar, es que debemos de empezar a crear desde la inclusividad, ser comunidades para estas familias. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que existe un trastorno específico en el desarrollo, en el neurodesarrollo. Es una condición biológica que se viene desde etapas, incluso cada día se sabe que viene desde etapas antes del embarazo. Es una condición genética, tiene mucho factor heredofamiliar. Cada día estudiamos más acerca de lo que es la relación, sustancias biológicas y todo lo que tiene que ver a nivel cerebral. Y tenemos el espectro del autismo, de ahí para nosotros es súper importante, ¿es hombre o es mujer? ¿Tiene discapacidad cognitiva o no hay una discapacidad cognitiva? Desde el año 2013 hay un manual de enfermedades mentales que se llama el DSM-5 que ha ido evolucionando y el CIE-10 y CIE-11 que ha ido evolucionando con respecto a los síntomas nucleares y de acuerdo a eso una clasificación. Desde el 2013 se había dejado de utilizar el término Asperger. El Asperger ya no se utiliza. ¿Por qué? Porque desde el DSM-5 ya este nuevo manual nos habla de que sí debemos enfocar como espectro del autismo y a la vez hay 3 niveles, nivel 1, 2 y 3. Siempre le digo a los papás, el espectro del autismo es una condición para el resto de la vida. El nivel va a ser fluctuante a lo largo de la vida. Hablamos de un nivel 1 y ahí fue donde se metió el espectro del autismo, el de Asperger. ¿Por qué? Porque es un nivel leve, el nivel 2 es moderado y 3 es severo. Hay 2 áreas o dominios principales, el dominio A y el dominio B, déficit de la comunicación y la interacción social e intereses repetitivos, restringidos y estereotipados, que se van a manifestar de muy diferentes formas, desde etapas tempranas a incluso la etapa de adolescencia. Entonces, es ahí donde nosotros, de acuerdo a esos 2 dominios, vamos a decir, ok, está en un nivel 1-2 o está en un nivel 1, de acuerdo a la severidad que este tenga.
Y una vez que tenemos ese gran rasgo, ahora sí, vamos a decir qué comorbilidades asociadas en ese niño o ese adulto, ¿verdad? Entonces vamos a decir dentro de las comorbilidades, ¿cuáles son las más frecuentes? El trastorno del déficit atencional, sea hiperactivo, sea inatento, sea mixto. Esto me puede conllevar a lo que se llama trastornos de aprendizaje. Después vamos a tener los trastornos sensoriales. Y siempre les digo, es como, imaginemos que tenemos nuestros sentidos, que tenemos 7 sentidos, ¿ok? Estos sentidos que tenemos como si estuviéramos a una potencia de 10 veces más. Entonces puede haber esta agudeza auditiva, esa agudeza visual, la agudeza táctil, la parte propioceptiva, necesito un balanceo, necesito girar desde mi propio eje, que en etapas de adulta se va a manifestar muy diferente. Después tenemos los trastornos de la alimentación y aquí son súper importantes en el género femenino. ¿Por qué? Porque vamos a tener que son súper estructuradas, muy repetitivas en cierta característica y, por ejemplo, los trastornos funcionales, por ejemplo, el estreñimiento. Y por siguiente punto son los trastornos conductuales y dentro de los trastornos conductuales es esta sintomatología que vamos a tener que de adultos se va a manifestar mucho como obsesivo compulsivo, depresivo, ansiedad, ese aislamiento o ese jet lag social que se llama, donde vamos a ver, es como tengo que encajar, pero llega un punto donde no sé, llegó y la gente le dice mi batería social ya. ¿Verdad? Entonces, de adultos se van a manifestar en este tipo de situaciones y después están las otras. Hay que recordar que este diagnóstico es un diagnóstico médico. ¿Por qué? Porque es muy importante también para nosotros ver aquellas otras condiciones orgánicas como que están asociadas, por ejemplo, los síndromes genéticos como niños con síndrome de Down, el síndrome de X frágil, el síndrome de Rett, que son los más asociados dentro del espectro. Carla, nos hemos casado ahora con ese concepto de batería social y a veces no nos ponemos a pensar, ¿por qué será que yo no quiero estar con gente? ¿Por qué será que los grupos de gente me agobian? ¿Por qué será que a veces conocer una nueva persona inmediatamente me hace así? ¿O por qué será que a veces no quiero hablar? Y uno dice, son síntomas normales, pero a veces yo creo que hay que eliminar la palabra normal, más bien, que es lo primero que deberíamos hacer. Exactamente, pero son síntomas que a veces hay que ponerles atención. Por supuesto, uno tiene que aprender a reconocer, ¿verdad? Que parte de las señales de yo sufrir ansiedad social, pues obviamente es una de esas, decir, no tengo batería social o realmente conocer nuevas personas se me hace muy difícil, entablar nuevas relaciones. Y aquí es donde debemos empezar por, desde la programación neurolingüística, ayudarle a esas personas a que tengan una herramienta más para que sepan cómo tener o vivir un mundo, ¿verdad? Desde la empatía. Yo aquí digo ayudarles a las personas no solamente con autismo, es ayudarles a las personas en general, de que más bien podamos entender a las personas con autismo. Estamos viviendo en un mundo donde todos tenemos derecho a existir y donde la inclusión no debe ser un favor. Entonces, si nosotros empezamos por entender y comprender a la persona, va a ser muy sencillo hacerlo parte de mi realidad. Y que estas personas que muchas veces sufren esa batería social o que tienen ansiedad a la hora de poder socializar, lo veamos como dinámicas que podamos ajustar a ellos y que no sientan eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a adaptarnos porque estamos en un mundo diverso y lo normal, como vos decís, a veces no es algo normal, son etiquetas que existen en la sociedad o protocolos de cómo deberíamos nosotros relacionarnos en una fiesta, en una reunión laboral o lo que sea, y estas personas pues viven una forma diferente. Entonces, si nosotros aprendemos a comprender cómo es el mundo de la otra persona sin tener que pensar que yo tengo que arreglarlo. O que tengo que decir que tengo algo nada más para quedarle bien al mundo. Ahí es entrar a ese universo siempre con los pies descalzos, digo yo, con un respeto para poder entenderlo y poder crear dinámicas que se puedan ajustar a estas personas. Y yo creo que nosotros como sociedad debemos entender que no todo el mundo tiene la misma capacidad para comunicarse. Y nosotros desde la programación neurolingüística lo primero que enseñamos, bueno, al menos yo que soy entrenadora de PNL, ¿verdad? Lo primero que enseñamos es esa habilidad de cómo comunicarnos con un lenguaje que sea asertivo, cómo conectar con las emociones de la otra persona, porque en el momento que la persona que tiene autismo siente que la situación social no es una amenaza, sino más bien una actividad que puede llegar a ser placentera, abrimos la puerta a un mundo de conexión humana.
porque esa persona empieza a interpretar por medio de anclajes positivos, por medio de saber cómo comunicarme, patrones y demás, a que no es un ¿cómo es? Un ring de boxeo, sino más bien un lugar seguro. Las relaciones también debería ser un refugio, no un campo de batalla. Doctora, cuando se detecta que una persona padece el espectro autista, ¿puede haber una medicación? Claro, la medicación viene orientada. Primero, el tratamiento es un tratamiento multimodal en el sentido de que debe empezar y pues es importante, ¿verdad? Todo el entender el enfoque familiar, entender todos los ambientes que esta persona vaya a estar, sea educativo, a nivel laboral, es súper importante modificar. Ellos requieren muchísimo la anticipación, una estructura, pero de la medicación vamos a ver y va a ir orientada a esas comorbilidades que dije. Dentro del espectro no hay persona y no hay individuo que sea exactamente igual a otro. Y ahí es donde viene evitar esas etiquetas, porque ninguno a otro va a ser exactamente igual. La medicación está orientada de ahí, como nosotros dentro de la parte médica, es ver qué comorbilidades hay. Las comorbilidades, yo siempre les digo, es como un tronco. Ese tronco se llama autismo y tenemos como un árbol que tiene muchas ramitas. Esas ramas son las que nosotros tenemos que empezar a tratar, sea un déficit atencional, será que estamos con muchos trastornos como de ansiedad generalizada, tenemos depresión, tenemos ya otras crisis, incluso hay tratamientos anticonvulsivantes para estas poblaciones. Entonces, sí es importante entender de que la medicación viene muy orientada a en sí las comorbilidades que el individuo pueda tener. La medicación puede ayudar a que la persona se relacione mejor. Ya casi le voy a dar el punto para esa respuesta, pero antes le quiero contar, especialistas en el trastorno del espectro autista y trastorno de déficit atencional están en el Hospital Nuestra Señora de los Ángeles en Cartago y usted puede contactar a la doctora Juliana Asenjo. En este momento los números le están apareciendo en pantalla. Y ahora sí, doctora, cuando a la persona se le da una medicación puede mejorar totalmente su relación social con otras, le puede cambiar su relación en el trabajo, porque, y ahorita voy con Carla con ese tema, a veces fallamos en el trabajo o en diferentes campos y creemos que es un fallo nada más por torpeza o porque estamos desconcentrados o por cualquier cosa, sin saber que puede haber una afección más allá. Ahí es muy importante este tema que tocas porque, vamos a ver, cuando hay momentos en que Sergio dice, hey, no, hoy vengo, necesito ir un toque, tomar un poco de aire, y luego voy a ir, saludo a mi manera a mis compañeros y listo. Entonces, ¿quién quiere mejorar ahí la carga social? Si desde, por ejemplo, cuando vemos niños es que sean los papás o si es realmente el individuo. La medicación va muy orientada no solamente a esta parte, porque yo creo que como de individuos debemos de entender, ya sea si yo estoy tratando a un niño o un adulto, es, ok, que eso te está afectando, ¿querés realmente ser sociable? Porque dentro del espectro como tal, ahí es donde viene la pregunta. Muchas veces es una condición ya de base, es un síntoma nuclear en el que hay situaciones en que mejor me aíslo, pero la carga social del entorno hace que eso me genere que yo tengo que encajar en alguna situación. A nivel de la parte médica, está evidentemente enfocada cuando ya hay muchas condiciones, por ejemplo, que te está generando mucha ansiedad, no sabes qué pasa, porque terminé con mi pareja, porque no tuve un filtro a la hora de decirle las cosas a mis compañeros y dicen que soy demasiado odioso o no entiendo el sarcasmo, no fui muy directo al decir las cosas, pero cuando hay el espectro, la persona no se da cuenta, ¿verdad? Entonces hay que entender que quienes debemos de entender estas situaciones es el entorno social. Desde chiquitos pasa que, por ejemplo, pasa mucho, y voy a poner un ejemplo que me pasa mucho con las mamás, que dice, no quiero saludar a la abuelita porque le huele la boca. El chiquito no lo está haciendo a propósito, el chiquito lo está haciendo porque es dentro de su condición, no hay un filtro. ¿Y esto cómo se va a manifestar? Pues en tus relaciones, a nivel con amistades, a nivel laboral, máxime, estamos en una cultura tica que somos tan, ay, hola, ¿cómo amaneciste? Deme un besito, ¿verdad? Entonces, toda esa cultura que existe es lo que tenemos que empezar a cambiar y entender, porque lo que genera la ansiedad es entender que mi jefe se enojó conmigo porque le dije algo que era
cierto, y no tuve un filtro para cuidarme porque era mi jefe. Mi compañero se enojó porque le dije que estaba molesto por esto y esto. Mi pareja se enojó porque le dije ciertas cosas y le dije que no quería y no quería salir y no me entendió. Desde las estereotipias o estas características que se llama estereotipia, que yo siempre desde etapas tempranas empieza, por ejemplo, si es el aleteo, si es en caminar de puntillas, de adultos también está. Pero caminando y lo va a descubrir. Pero no solamente va a ser un caminar de puntillas, hay ciertas estereotipias, por ejemplo, manuales, por ejemplo, la ropa, por ejemplo, que necesite un labio, por ejemplo, que tenga que estar constantemente un cierto tipo ligero de balanceo, que son estereotipias que están hechas y dentro del maravilloso mundo del cerebro y química del cerebral, están hechas ¿para qué? Para regular de base y naturalmente esos síntomas ansiosos. Cuando vemos que un niño empieza a caminar de puntillas, no porque todos los niños empiezan caminando de puntillas, hay que recordar, pero sí ellos, por ejemplo, empieza a ver un chiquito con mucho aleteo, tal vez está en un centro comercial, hay demasiado estímulo y demasiada carga social, y entonces es ahí donde empiezan las estereotipias. Inconscientemente estas estereotipias están hechas, ¿para qué? Para regular. Y de hecho las mamás que son maravillosas y papás maravillosos, ellos solitos se dan cuenta y dicen, sí doctora, mira, yo he visto que él lo hace para regularse, un balanceo, se tira al suelo porque busca otra temperatura. Entonces, es esa parte que te digo de que realmente tenemos que cuestionarnos mucho. Y cuando hablamos de que quién debería de diagnosticar o tratar un espectro del autismo, es muy importante entender que no solamente a veces yo les digo, es solamente como tapar una llaguita, no, es entender cuál es la condición y qué le está generando a esta persona ese nivel de ansiedad para yo también tratar mediante un modificador de la conducta esta sintomatología. Carla, esta entrevista es muy significativa porque entiendo completamente cuando una persona ve el mundo blanco o negro y no existe grises. A mí cuando me dicen, para mí hay sí o no, y me cuesta mucho entender que hay un punto medio. Tengo una mamá que por dicha me educó y un papá también, pero mi mamá es profesora de educación especial, entonces me educó y me enseñó a ver los puntos medios, pero a punta de educación. Yo no le puedo decir que yo veo los puntos medios porque quiero, no, me cuesta mucho. Para mí es sí o no. Para mí las cosas tienen que ser ya, para mí la paciencia cuesta mucho tenerla y también las habilidades sociales a veces, la gente me ve muy sociable, pero quizá no lo soy tanto. Para mí un buenos días en la mañana me cuesta mucho decírselo a todo el mundo porque mi cabeza está, compartí con esa persona el día anterior, entonces ¿para qué voy a decir buenos días? Y así lo he visto desde chiquitito y la gente se va por el lado de modales, pero no entiende que hay un lado también de una afección, de algo que me afecte y de algo químico que suceda hasta en mi cerebro. ¿Cómo entenderlo? Y por qué yo no le tengo que andar diciendo a todo el mundo. Comparto este caso porque quiero a los televidentes y me interesa concienciar en un día como hoy. Pero, ¿cómo entenderlo sin esa presión social de tiene que decirlo? ¿Acaso que usted le tiene que andar diciendo a todo el mundo que tiene hipertensión? Bueno, es que decir tengo autismo no debería ser una confesión, sino más bien una distinción o una declaración de identidad, ¿verdad? Y soy yo quien decido compartirlo con las otras personas. No debo hacerlo para encajar o para que todo el mundo me entienda, sino más bien estas personas cuando se apropian de su historia y la comparten, digamos como ahorita que la acabas de compartir con nosotros y con todos los televidentes, uno empieza a notar que esas personas son dignas de admirar porque la están contando no desde la vergüenza, sino más bien como desde esa forma de que en un mundo donde yo veo las cosas de esta manera, esta persona con estas otras condiciones aún así logra vivir y estar, verse como tranquilo, normal, o a pesar de eso, ¿verdad? Tiene más habilidad para trabajar tal vez su ansiedad y tiene más herramientas y más conocimiento que una persona que apenas y nunca ha vivido tal vez la ansiedad o tal vez ha tenido un episodio de ansiedad. Entonces, vos tenés más bien más herramientas y más conciencia. Aunque te cuesta ponerlo en práctica, el ver los medios, eso no quiere decir que estás del todo cerrado a ver los medios y a tener apertura a escuchar lo que tu mamá te enseñaba, lo que tu papá te decía, para que entonces puedas entender esos puntos ciegos que muchas veces se convierten en nuestra neblina, por así decirlo, mental. Sí, es muy importante, como te dije, desde la más profunda, ¿verdad?, convicción de que si yo quiero compartir que soy autismo, no debería ser una confesión, más que todo.
Y estas habilidades sociales pues son nada más de aprender, son prácticamente a saber cómo adaptarme al mundo laboral y que el mundo laboral que sí sabe que yo tengo tal vez este autismo, pues pueda adaptarse en tener una comunicación más asertiva, directa, ¿verdad? No tanta rumiación, el no tener sobreestímulos también y dejar que esa persona, si quiere estar solo, no significa que lo estamos rechazando, sino que le estamos dando ese espacio para que esa persona se autorregule porque su batería social se le fue o porque simplemente se siente más cómodo así. Y eso no está diciéndome que es una persona que no quiere hacer equipo de trabajo. No, es que ya tiene una situación y nosotros tenemos que aprender a comprender. Y desde la comprensión es que nace un mundo de posibilidades para nosotros, no ver la diversidad como un problema. Yo siempre digo que la inclusión de verdad no es un favor, es una evolución social. Nosotros como sociedad tenemos que aprender a evolucionar y a ver que la diversidad es parte de esto y entre más los entendemos, más se nos vuelve parte de nuestra cultura, más se nos vuelve parte de nuestra esencia. Doctora, ¿cómo entender que nunca es tarde? Nunca es tarde cuando se da un diagnóstico para comenzar a cambiar y para comenzar a ver los beneficios que puede traer desde una cita con un médico, desde una cita con un especialista, desde una terapia cognitivo-conductual, hasta una medicación cuando es necesaria. Cuando hablamos de medicación la gente le tiene pánico, pero le puede cambiar tanto la vida a una persona que le puede mejorar. Claro, y aquí también quisiera pues hablar en pro de las familias que tienen, de todo es un espectro y todo hay condiciones pues graves, hay condiciones severas, ¿verdad? Que para un padre de familia se vuelve en una situación de mucho estrés, de mucho miedo, de qué se va a venir dentro de mis expectativas como hijo, qué va a pasar, ¿verdad? Y dentro de todo el espectro hay grados de severidad, ¿verdad? Y van a haber niños que lo que vamos a ir buscando es el nivel de funcionabilidad, pero aquellos que no son verbales, aquellos que tienen muchas, por ejemplo, problemas como de crisis disruptivas que pueden conllevar a, por ejemplo, a crisis ya, por ejemplo, epilépticas o demás, ¿verdad? Hay que hablar también por esta población y entender de que dentro de más temprano busquemos esa ayuda en cuanto a, por ejemplo, la parte médica. Importante para nosotros siempre habrá algo más, descartar las causas orgánicas y también que existen medicamentos o que existe terapia que nos va a evitar esa bolita de nieve. Yo siempre les digo a los papás, entendamos, cuando una familia entiende la condición, independientemente del nivel de severidad, vamos a ir a entender y ser nosotros mismos los profesionales en darles esa ruta a los papás, porque cuando genera tanto miedo, cuando genera las expectativas de qué va a pasar y él va a poder entrar al colegio y él va a poder tener un trabajo al futuro, o sea, lo que necesitamos es desde el campo de cuando hacemos un diagnóstico es irnos desde la base primaria, qué pasó, la historia clínica es súper importante, antecedentes perinatales, postnatales, qué antecedente heredofamiliar y qué carga genética tiene esa familia. Y ahora sí, buscar y descartar otras condiciones orgánicas de riesgo y para ahora sí enfocar y dar una ruta. Cuando nosotros entendemos la ruta, los avances son súper importantes. Cuando logramos trabajar en equipo, ¿verdad? El hecho de empezar tempranamente la terapia ocupacional, la terapia de lenguaje. La terapia de lenguaje es súper importante desde etapas tempranas, no solamente para ese lenguaje verbal, sino también para esa comunicación no verbal, por ese déficit de comunicación en el déficit del contacto visual, intereses muy repetitivos y restringidos, el déficit que hay en la señalización y algo que quisiera empezar acá, por ejemplo, los signos tan tempranos. Cuando escuchamos a estas mamás nos dicen, doctora, yo me lo ponía al pecho y él siempre sentía que no había un contacto piel a piel o que él no me ejercía un contacto visual hacia mí como mamá o que tal vez me rechazaba por tal vez alguna textura. Entonces, es una carga que si lo vemos bien desde mamás, y está muy relacionado incluso la depresión, ansiedad y la obesidad materna con el espectro del autismo, que empezamos desde etapas tempranas, incluso postnatales tempranas, a que una madre que va a estar con mucho nivel de estrés y evidentemente esto puede afectar el desarrollo de este individuo, desde etapas tempranas o incluso cargándolo hasta etapa adulta. Lo más importante, creo, es no juzgar
ponernos muchas veces en el lugar y como padres, como ustedes lo están diciendo las dos, no crearse expectativas. Ojalá que como papás puedan detectar muchas veces, llevarlo al especialista, pues ayudarlo. Y si una persona siente, después de esta entrevista, porque nos están felicitando por el abordaje del tema, si una persona siente que tiene muchos de estos síntomas, revisarse. Exacto. Yo y le agradezco mucho por este espacio tan provechoso. Empecemos a cambiar nuestra cultura, empecemos a conocer la neurodiversidad, empecemos a no querer cambiar porque sí tengo que, si vos sos mi pareja, tengo que cambiarte y tenés que hacer esto y esto. Entendamos que hay una condición, entendamos que hay una parte médica que incluso viene por el ser una condición orgánica. Cuando ese primer signo de alerta, hace años se decía, no, el autismo está después de que tengan 5, dele chance. Y no, o sea, el instinto como mamás, de hecho se habla de una poda neuronal aproximadamente a los 2 a 4 años, que es súper significativa. El chiquito que iba haciendo todos estos avances y un pronto a otro retrocede, deja de hablar, es chiquito que tenía un control de esfínter, lo deja hacer, vemos que hay un mayor nivel de carga. Hoy en día se diagnostica mucho ansiedad en niños. Yo les digo a las mamás, pregúntense por qué un chiquito va a tener ansiedad. Preguntémonos por qué un chiquito va a tener depresión. ¿Será que realmente hay un tronco en común que se llama espectro del autismo? Entonces, las mamás son las primeras en detectar esas señales. Sigan su instinto materno. Cuando una mamá duda, sabe que desde el contacto visual, la calidad de sueño, un chiquito que no hacía siestas al dormir, en la tarde, perdón, un chiquito que tenía mucha selectividad, el proceso de alimentación complementaria fue súper difícil. Ahí busquen al profesional, busquemos profesionales que estén capacitados en el abordaje del neurodesarrollo. A ambas les agradezco muchísimo estar con nosotros este día. De verdad, creo que es un tema muy significativo. Les agradezco mucho. Gracias. Hay muchos comentarios para ustedes también. Piropeándolas también. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos.